Buenas tardes. A nombre de la Dirección de Ética y Cultura Cristiana y de la Dirección de Pastoral de Duoc-UC, les damos una cordial bienvenida a este encuentro. Saludamos a nuestro invitado, Rocco Buttiglione, filósofo y abogado italiano, cuya presencia hoy nos congrega. También saludamos a todos los miembros de la comunidad Duoc-UC, así como nuestros invitados de otras instituciones educativas que hoy nos acompañan. De modo particular, queremos agradecer la presencia de los directores de área de Duoc-UC que han organizado este encuentro, Sergio Salas, de la Dirección de Ética y Cultura Cristiana, y Roberto Ríos, de la Dirección de Pastoral de Duoc-UC. Saludamos, por supuesto, a nuestro invitado, el profesor Rocco Buttiglione, y le agradecemos por acompañarnos esta tarde. Sabemos que viene llegando de Europa, así que muchísimas gracias por este esfuerzo. A lo largo de su extensa carrera, el profesor Buttiglione ha ejercido diversos servicios, tanto en la sociedad civil como en la Iglesia. Ha servido como diputado de la Nación y posteriormente como eurodiputado del Parlamento Europeo, y también ha participado en el servicio público como ministro de Estado. Nuestro invitado es uno de los referentes italianos internacionales en materias de filosofía política, contando con más de 10 libros sobre política, filosofía y doctrina social de la Iglesia. Además, su producción académica y de divulgación comprende más de 100 ensayos y reflexiones publicadas en importantes revistas científicas y en diversos medios de comunicación. Duoc-UC ha querido invitarlo, profesor Buttiglione, en su calidad de profundo conocedor del pensamiento filosófico y teológico de los últimos papas, y en particular por su comprensión de los rasgos del pensamiento del Papa Francisco. Démosle la bienvenida con un caluroso aplauso. Si gusta puede quitarse la mascarilla, así va a estar más cómodo. Tenemos la distancia necesaria, así que no hay problema. Profesor Buttiglione, queremos empezar este momento de conversación, de diálogo, planteándole algunas preguntas que nos ayuden a nosotros a poder profundizar un poquito más en el pensamiento del Santo Padre respecto a los jóvenes y a los desafíos sociales que están enfrentando en el mundo de hoy. Sabemos que desde el inicio del pontificado del Papa Francisco él ha estado dando diversas recomendaciones, a veces llamados de atención, y también ha convocado distintas instancias de diálogo para hablar sobre los jóvenes. Y entonces, dentro de esta gran gama de orientaciones que se han venido dando en este pontificado, queremos plantearle dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la preocupación principal, central del Papa Francisco respecto a la vida de los jóvenes y los desafíos que están enfrentando en el mundo actual? Y lo segundo, también dentro de la perspectiva del Papa Francisco, ¿qué lugar tienen los jóvenes en la evangelización de la Iglesia y qué lugar deben ocupar los jóvenes en la misión de la Iglesia? Quisiera cederle el micrófono para que nos pueda compartir un poquito sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a todos para esta invitación. Yo soy un viejo universitario. Cada vez que entro en una universidad me hago 10 o 20 años más joven. ¿Así? Me habéis dado 10 o 20 años más de vida. ¿Cuáles son las preocupaciones del Papa para los jóvenes, los desafíos? Yo no creo que los desafíos de los jóvenes de hoy son muy diferentes de cuando éramos jóvenes nosotros. Creo que en la juventud hay dos grandes desafíos. Cuando uno tiene 20 años, el primer grande desafío es enamorarse. Es normal, uno se enamora. Si no se enamora, hay que preocuparse. Me recuerdo la primera vez que yo fui a Estados Unidos, creo que era no me recuerdo el año, pero fue a un college y todos caminaban con ¿cómo se dice? Una medalla con sobrescrito O-A-O. Y yo quise a una
¿qué significa o, e, o? Y ella respondió, one and only, única y sola. Significa que esta tiene un boyfriend, no, este tío tiene o viceversa, una girlfriend o un boyfriend, y que es única y sola. Y lo pedí a un otro, ¿qué significa o e o? Y él me dijo, one among others, una entre los tantos. Y en realidad es así, porque se descubre este hecho fundamental de la atracción sexual, que es una de las riquezas más grandes de la vida. Hay que tomar una decisión. ¿Cómo la utilizamos? ¿Qué hacemos? Y es una cosa, es como dinamite o tritolo. Si explota en las manos, te mata. Si lo utilizas bien, puede abrir un camino que te lleva a una mina de oro. No tenéis miedo de enamoraros. Hoy todos piensan, en realidad es one among others. El amor no es real, el sexo es real. No se habla más de hacer el amor, se habla de hacer el sexo. Una va como el otra y quien más ama, más sufre. Y así no se toma la responsabilidad de vivir realmente un amor hasta el fondo. Eso vale en la relación entre hombres y mujeres, pero vale también en la relación, porque uno no se enamora solo de mujeres, se enamora de un poeta, se enamora de una tarea social, se enamora de un autor de filosofía, podemos enamorarnos de tantas cosas. Y se ve inmediatamente cuáles son los hombres que están enamorados y los que no lo están. Y cuando uno está enamorado, todo está atraído en el ámbito de este grande amor. No hay cosa más grande en la vida que vivir un grande amor. No tenéis miedo de enamoraros, pero tenéis cuidado de enamoraros bien, de seguir el camino justo, correcto, para que una atracción se transforme en un grande amor. No solo en la relación entre los sexos, en general en la vida. Creo que esa es la primera y grande preocupación. Creo que el Santo Padre agregaría una otra cosa. Este es el tema de la libertad. Uno tiene 18 años y piensa, soy libre, hago lo que quiero. No es así. Ser libre no es hacer lo que quieres. Ser libre es seguir un grande amor. Un grande amor pide siempre que tú obedezcas a la ley del amor. El amor es como un baile. El tango. No sé estos bailes modernos, no lo conozco. A mi tiempo, los bailes eran el tango y el vals, los que yo conocí, porque son los bailes de las dos ciudades que yo más he amado, Viena y Buenos Aires. No puedes bailar solo, bailas con una otra persona. El baile es el encuentro de dos libertades, pero las libertades no se encuentran si no hay una música. Y si quieres realmente vivir un amor, tienes que escuchar a la música. Dios es la música que permite de bailar, que une los que bailan. Así creo que la primera cosa sería, no tenéis miedo de enamoraros, no tenéis miedo de amar. La segunda cosa sería, hay una ley del amor que hay mucha gente que sufre en este mundo. Hay varios pobres. Cuando yo era joven, yo estaba enamorado de muchas cosas, pero los que me educaban me dijeron, hay que ir al barrio pobre. ¿Por qué? Para aprender a amar a los pobres. No con la pretensión de hacer cosas. Después hemos hecho también muchas cosas, pero al inicio el tema es aprender a encontrar personas, aprender a ser nosotros. Cuando uno es joven, tiene 20 años, lo más normal es decir yo. La vida pero inicia cuando uno inicia a pensar nosotros. Hay otras personas que quiero,
de tal manera que no puedo pensar mi bien propio sin pensar contemporáneamente al bien de las personas que amo. Mi mujer, mis hijas, mis nietos, mis amigos, al final mi ciudad, mi nación, el mundo. Hay que entrar en esta lógica del amor, que es la lógica del salir de sí mismos y aprender a decir nosotros. Creo que eso sería la primera preocupación. La segunda, y si permite, le agrego una tercera, pero no, la tercera puede venir con otra pregunta. La segunda preocupación es, ustedes están en la universidad. ¿Qué significa estar en la universidad, ser universitarios? ¿Qué es la universidad? Ser universitario, ser académicos, significa aprender a pensar. Cuando uno tiene 20 años, tiene la cabeza llena de ideas. Hay las ideas que he recibido de mi mamá, de mi papá. Hay otras ideas que me gustan más porque las he recibido de este amigo, otro amigo, de la radio, de la televisión, de internet, al café, y me dan la impresión de ser libre y autónomo, porque no son las que recibí de mi mamá o de mi papá. Pero si pregunto, ¿qué opinas de esto o eso? Uno inmediatamente responde diciendo lo que le pasa por la cabeza, es decir, la última cosa que ha escuchado. La universidad es aprender el método del pensamiento crítico. Amar es una cosa, la otra cosa es el estudio y después el trabajo. El pensamiento crítico inicia cuando uno pone entre paréntesis todo lo que opina saber y se pregunta, ¿qué sé yo realmente? Si uno inicia este camino, descubre que hay algunas cosas que yo sé por experiencia directa, no por haber escuchado, sino porque he visto, he oído. Son cosas, en parte son los que los teóricos llaman conocimientos a prióricos. La matemática es un caso típico de conocimiento a priórico. Independientemente de la experiencia, yo sé que 2 y 2 son 4. Eso me ayuda a entender la experiencia, no es un resultado de la experiencia. Pero igualmente encuentro dentro de mí mismo otras verdades profundamente enraizadas y que tienen la misma evidencia a priórica. Verdades de la ciencia del derecho, de la ciencia de la economía y de la ciencia de la ética. Tomo conciencia de un núcleo de deseos, de exigencias fundamentales y de evidencias fundamentales que son constitutivos de mi propia personalidad. Por ejemplo, cuando me enamoro, en esta experiencia, algunas verdades se hacen evidentes. La primera cosa, la primera etapa, es entender este sistema de evidencias. La segunda etapa, ¿cuál es? Al inicio pongo entre paréntesis todo lo que he oído. Después yo considero todo lo que se dice, confrontándolo con las evidencias que tengo, para ver si es cierto, si no es cierto, si es probable o si es improbable, si coincide y si las diferentes noticias que tengo se dejan organizar en un orden complexivo. Eso es el proceso de formación de una individualidad crítica y libre. Aprender a buscar la verdad. Eso es también importante también después para trabajar, porque eso no se aprende por sí mismo solo. Normalmente uno aprende el método estudiando a un contenido. El método se aprende estudiando un contenido particular, pero estudiarlo críticamente es formar a sí mismos, no solo como trabajadores de mañana, sino contemporáneamente como ciudadanos, como seres inteligentes y libres, como
hombres que buscan la verdad y tienen la capacidad de hacer de la vida un proceso de aprendimiento continuo. Cada día lo que pasa lo confronto con las verdades que poseo y se va enriqueciendo mi patrimonio de conocimientos. Eso tiene una etapa ulterior que se llama diálogo. La palabra diálogo viene del griego. Logos significa palabra. Dia significa entre. La palabra mía va a ella. Ella confronta con su experiencia lo que yo dijo, y después me restituye su palabra, mi palabra originaria, que regresa a mí enriquecida con la experiencia suya, que confirma o no confirma, o parcialmente confirma y parcialmente no confirma la experiencia mía. Y se constituye entre un nosotros, que es el nosotros de la comunidad educante, de la comunidad de los investigadores. Creo que esos son los dos temas de la juventud: estudiar y aprender a tomar el riesgo de enamorarse críticamente. Pero había una otra pregunta. Sí, la segunda inquietud es, dentro del pensamiento del Papa, ¿cuál es el lugar que debe ocupar la evangelización de los jóvenes dentro de la misión de la Iglesia? ¿Y qué lugar deben tener los jóvenes en la misión de la Iglesia? Creo que, en primer lugar, hay que aprender la fe. Y la fe se aprende de uno que la tiene. Hay que aprender la fe, pero no abstractamente como una doctrina. La fe es un camino. La fe es la manera justa de vivir mi humanidad. Es aprender a escuchar la música que da sentido y une toda la experiencia de la vida. Por eso se necesita tener maestros. Pero maestros que no imponen una doctrina, que ayudan, que acompañan y ayudan a entender lo que está pasando a mí. Hay una diferencia entre el cristianismo y el islam. Tengo grande reverencia y respeto para el islam, pero hay una diferencia. La diferencia es que en el islam el problema es la verdad. En el cristianismo, y el islam sabe que Dios es todo y el hombre es nada. El cristianismo sabe que Dios es todo y el hombre es nada, y que el problema es la verdad. Pero Dios ha amado esta nada. Y Dios quiere que la verdad objetiva sea forma de mi vida personal. Para que la verdad objetiva se haga forma de la vida del discípulo, el maestro debe entrar en la vida del discípulo. Debe entender el punto de partida. Hay una verdad y muchos caminos hacia la verdad. Y cada uno tiene su camino. Caminos se juntan de alguna manera entre ellos. Podemos también decir, cada generación tiene su camino, cada cultura tiene su camino. Hay que entrar dentro con simpatía. Yo algunas veces veo a algunos amigos filósofos católicos que leen a los otros con una preocupación fundamental. ¿Dónde se equivocó? Tengo que ver el error que tiene, denunciar el error y mi tarea está cumplida. No, tengo que descubrir la verdad que él ha visto. Cuando un hombre se equivoca, normalmente lo hace porque ha visto una verdad y no la coloca en el sistema complejivo de la verdad. La pone fuera de su lugar propio o fuera de la proporción propia y niega a otras verdades para afirmar la verdad que él ha visto. Y nunca lo convencerás que se equivoca hasta cuando tú no le dices que tú amas su verdad cuanto él la ama y aún más. Y que si la coloca en el lugar exacto, esta verdad resplende más, es más humana. Así, creo que eso es el problema. Y eso está ligado con una otra cosa, la misión. No se puede ser cristianos sin ser misioneros. La personalidad cristiana es una personalidad comunional. Tomen el capítulo 15 de San Juan, la vid y los sarmientos, la vid y los sarmientos, ¿no? Los que reconocen a Cristo como su identidad auténtica se reconocen como partes los unos de los otros. Son un nosotros, no son un yo.
simplemente. Y llaman a participar desde nosotros también los no cristianos, porque nadie es no cristiano y nadie es cristiano. Todos somos no cristianos que intentan hacerse cristianos. Algunos lo saben, otros no lo saben, pero están llamados ellos también, ¿no? Hay que desarrollar una personalidad misionera. Misionero que no significa que tengo simplemente que convencer a uno, a otro, a rezar antes de comer o a ir a la misa el domingo. Eso es también fundamental, porque el centro de todo es la Eucaristía. Pero significa que tengo que pensar una manera de trabajar juntos que sea más humana, en que todos se sientan más mujeres y más hombres, en que nadie esté excluido, en que la pobreza encuentre siempre una ayuda. Hay que pensar sociedad, hay que construir naciones, pueblos. El centro del pensamiento del Papa es esta idea del pueblo. Él viene de la teología del pueblo argentina, ¿no? ¿Qué es la teología del pueblo? La Iglesia vive en la vida de las naciones, constituye naciones. La nación italiana sin la Iglesia no existiría. Pueblos enemigos fueron conciliados a través del bautismo. En la Iglesia se aprendió la capacidad de trabajar, vivir, ser fieles unos a otros, construir comunidad, ciudad, nación y trabajar para dejar a la generación sucesiva un mundo un poco mejor de lo que yo encontré cuando nací. Eso implica una tarea política. El mensaje cristiano es intrínsecamente político. El problema es que muchos lo entienden como partidario. No es la política de los partidos, es la política que construye los pueblos y las naciones. Y eso es también parte del mensaje de Papa Francisco. Le agradecemos mucho por sus reflexiones, profesor Buttiglione, y queremos invitar ahora a todos los asistentes a que puedan formular sus preguntas. Para eso tenemos habilitado un micrófono, entonces les pedimos por favor que a quien desee formular su pregunta levante la mano para que Camila les pueda acercar el micro. Profesor, usted sabe ya que voy al hueso, así que usted se ha hecho conocido en Europa, además de su carrera académica, por su defensa de la familia tradicional, ¿no? Y también ha tratado temas como la homosexualidad y la inmigración. Quería hacer un poco cómo ese discurso, digamos, en el que estamos de acuerdo, un poco puede iluminar también la situación de América Latina, que usted sigue bastante bien, digamos, ¿eh? Porque estos son los temas que se están debatiendo hoy día en Chile. Mira, yo he dado todas las batallas contra el aborto en Europa. Tengo las heridas, tengo las medallas, si quieren puedo mostrar las medallas y las heridas. He pagado un precio bastante alto por eso. Y me recuerdo que una vez fue a dar una ponencia en un lugar, se estaba haciendo política en este tiempo, y vinieron para contestarme un grupo de abortistas con carteles, nosotros los pecadores. Y yo me fui con ellos y le dije, yo estoy entre vosotros porque soy un pecador aunque yo. No imagino ser mejor que vosotros. Tengo otros pecados que no voy a contaros, pero la conciencia penitencial, dice Karol Wojtyła en su libro A las fuentes de la renovación, la conciencia penitencial es un elemento fundamental de la conciencia cristiana. Hay que hablar de aborto sin la pretensión de ser mejores de los otros, sino diciendo, es cierto, el niño tiene el derecho a la defensa de la vida. Y hay que hacerlo siempre recordándose de una cosa. No sé si os he dicho que yo estoy casado, tengo 4 hijas, 12 nietos, y mi mujer es una importante psicanalista. Y ella me dijo una vez, los locos son locos, pero los locos tienen buenas razones para ser locos.
Y hasta cuando no entiendes estas razones, no tienes ninguna posibilidad de hablar con ellos o de sanearlos. Así, hay que escuchar a la mujer embarazada que considera la continuación del embarazo como una violencia terrible contra de ella. Puede tener muchas situaciones exteriores, económicas, interiores, psicológicas, problemas afectivos, tantas cosas. Hay que entender para proponer la verdad en una manera que sea en lo posible, una manera que tiene en cuenta también su sufrimiento. Y hay que pensar que sí, debemos defender la vida del niño, pero es casi imposible defender al niño contra la mamá. Hay que pensar cómo se puede reensaldar, reforzar la alianza entre la madre y el hijo. Y no se puede no tener una política para la familia que ayude a la mujer a tener un niño. Porque el embarazo, yo pido disculpa a las mujeres presentes, yo soy un varón, es verdad, sé que es un defecto, pero no puedo hacer nada. Pero yo creo de ser un varón muy cercano de la condición de las mujeres. ¿Por qué? Porque tengo 2 hermanas, tengo una mamá como todos, 2 hermanas, una mujer, 4 hijas, 7 nietas, y he vivido no sé cuántos embarazos de mi mujer, de mis hijas, de mis hermanas, y entendí muchas cosas. El embarazo es un acto social, no es individual. Una mujer embarazada necesita tener un hombre, un varón cercano que le diga que la ama, que va a vivir con ella, que ella es más hermosa ahora que nunca, que necesita una mamá suya para elaborar los problemas que han tenido con su mamá y que pueden ser un obstáculo para el acto de hacerse una mamá. Necesita también un papá que puede decirle no te preocupes, yo voy a hacer eso. Necesita como un útero espiritual que la va generando como mamá en el momento en que en su útero material se va generando al niño. Si no hay este útero, es muy difícil ser madres. Y lo vemos, porque tenemos la crisis de la familia, las mujeres que están solas y no hacen hijos. ¿Cómo puedes pretender que hagan hijos? Hay que, en el movimiento de la vida italiano hemos intentado algunas veces de crear una familia sustitutiva, recrear acerca de la mujer una atmósfera parecida a la de una familia. Tenemos que enfrentarnos con el problema en todas sus dimensiones, no pensar que el problema único, y puede ser tampoco el problema principal, sea el problema de la sanción penal. Buenas tardes, Arturo Fuentes, mi nombre. En estos contextos tan difíciles y de crisis que la Iglesia ha estado viviendo, ¿cierto? Es como que está viendo su propio cuaresma, justamente en el tiempo que vivimos hoy, ¿no? El Papa hace una invitación a una nueva manera de ser iglesia. ¿A qué nos está impulsando con esa conceptualización? ¿A qué nos está desafiando el Papa hoy de esta nueva manera de ser iglesia? Por favor, ¿podría retirarse la mascarilla para formular la pregunta? Porque no se Sí, entiende muy bien. en el contexto actual de crisis que la Iglesia ha vivido, ¿no? Pareciera que estamos ya hace un largo tiempo viviendo nuestra propia cuaresma como Iglesia, ¿no? El Papa se menciona una nueva forma, una nueva manera de vivir y de ser Iglesia. ¿A qué nos está desafiando con esta conceptualización, ¿no? ¿Qué contenido tiene esa nueva manera de ser Iglesia a la cual el Papa nos está invitando? Mira, cuando yo era joven, la gente pensaba inmediatamente que el cura fuese un punto de referencia y que la palabra del cura era una palabra que tenía autoridad. Los jóvenes iban a la parroquia, escuchaban y más o menos
se conformaban con lo que escuchaban en la parroquia. Ya en mi generación no era así, o al menos no era así para todos. Yo nunca fui en una parroquia cuando era joven y lo que decían los curas no tenía para mí ninguna autoridad particular. Yo me hice católico, no fui bautizado, pero mi bautismo inició a ser una experiencia real cuando encontré algunos jóvenes y un cura que vivían en una manera más humana. Y yo quería ser como ellos y estar con ellos. Y ellos me dijeron que la raíz de su humanidad era el hecho de rezar juntos. Y yo inicié a rezar con ellos. No entendí por qué. Puede ser que no lo haya entendido tampoco ahora, pero sigo rezando con ellos. Algunos ya no fallecieron, pero sigo rezando con ellos. Creo que eso es el problema. Hay que no tener confianza en el hecho que la Iglesia tiene una autoridad y habla y automáticamente la gente sigue. Hay que ir a buscar la gente. La gente no viene a la parroquia. En Roma, los jóvenes no están en las parroquias, están a Campo dei Fiori, están a Piazza di Spagna, están a Villa Borghese. Y tienes que ir a Villa Borghese. Yo pertenezco a un movimiento eclesial que en su tiempo nos fuimos a Villa Borghese, a Campo dei Fiori, para hablar con los jóvenes, para hablar de la vida y para explicarles que estábamos viviendo una cosa extraordinaria, que era el encuentro con la persona de Jesucristo. Y puedes hacerlo solo por el medio de los jóvenes. Necesita la capacidad de activar el movimiento misionero de los jóvenes. Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, habla del discípulo misionero. El discípulo misionero es una personalidad comunional que crea comunidad cristiana, hablando con la gente, trabajando, cualquier cosa que haga. Y invita a venir a la casa de la comunidad cristiana para dar fuerza al vínculo que se ha constituido en estos encuentros. Esa es la iglesia en salida, ¿no? La iglesia que no está sentada esperando que los hombres vengan. La iglesia que se va buscando los hombres là donde los hombres están. Y yo te digo que pocos te dirán que no. Frente a un testimonio, la experiencia que he tenido yo es que la gente siempre está agradecida y muchos que aceptan de participar. Otros no. Y en los que dicen que no, puede también nacer una hostilidad, que es la hostilidad para una cosa bella que pero no pueden vivir y no les gusta que otros la vivan. Y también con ellos hay que seguir hablando, porque ellos también son llamados, aunque no vengan, vendrán. Siempre con la convicción que cada uno está llamado y al final vendrá. Yo tengo amigos con los cuales estoy hablando y me estoy peleando desde 55 años. Y siempre estoy convencido, no sé si ustedes conocen uno de ellos, no sé si aquí en Chile Gianni Vattimo es un concepto conocido. Gianni Vattimo es uno de ellos. Yo creo que al final él va a morir en la Iglesia Católica. Espero a vivir, pero por supuesto a morir en la Iglesia Católica. Iglesia en salida, otra metodología. Y el testimonio antes que la doctrina. No se debe oponer doctrina a testimonio, ¿eh? No, la doctrina es fundamental. Pero antes de la doctrina viene el testimonio. Hay una palabra de Santo Agustino que me parece es una expresión muy fuerte de eso. Ego vero evangelio non crederem, nisi mi ecclesia persuaderetur auctoritas. Yo no creería al evangelio si no me persuadiese la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué es la autoridad de la Iglesia Católica? Es la presencia de los santos. No los santos en los altares, sí también, pero los tantos santos que dan un testimonio creíble, padres, madres, amigos. Sin este testimonio que me hace vivir lo que Santo Agustino llama la delectatio veritatis, un gusto nuevo de la vida, la Escritura no dice nada. Y la doctrina cristiana aún menos. Con esto es fuente infinita de sabiduría la doctrina cristiana. Pero en primer lugar debe estar eso.
para algunos afortunados es el testimonio de su mamá y su papá, que por supuesto siempre necesita ser integrado sucesivamente en la vida. Algunos pero tienen esta base, otros no la tienen, pero se puede sustituir con otras experiencias. Sin esta intuición fundamental no se hace nada. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Chovaqui y tengo una pregunta porque usted es una persona cercana al Papa Francisco. Lo conoce, ha conversado varias veces con él. Mi pregunta es la siguiente: este próximo viernes el Santo Padre va a hacer una consagración junto con todos los obispos del mundo al Inmaculado Corazón de María, de nuestra Madre. Esta consagración va a encomendar a Rusia y a Ucrania, según lo que yo he podido ver. Tomando los mensajes de Fátima y también tomando la misma Sor Lucía, ella señalaba que solamente se tenía que consagrar a su Inmaculado Corazón a Rusia y no a otra cosa. Y las anteriores consagraciones han sido todas al mundo entero, a Rusia y los países rusos de la órbita, pero nunca ha sido a Rusia solamente, que es la petición que viene del cielo. ¿Usted podría decirnos a lo mejor, o decirme cuál es la razón por la cual los papas anteriores y también el Papa Francisco no solamente hacen la consagración únicamente a Rusia? Yo no sé. Lo que sé es por qué el Papa Francisco hace esta consagración. El Papa Francisco hace esa consagración porque, yo lo sé porque yo soy un profesor visitante de la Universidad Católica de Lviv, que es la Universidad Católica de la Ucrania, y que ahora es un grande hospital y centro de ayuda para los que fuyen de la guerra, y mis estudiantes están combatiendo. Algunos murieron, 4 hasta ahora. Y el obispo Gujak, que es el canciller de la universidad, pidió al Papa de hacer esta consagración. Y lo pidió junto con el obispo ortodoxo ruso de Lviv. Ortodoxo ruso en 2 sentidos: que pertenece a la obediencia del Patriarcado de Moscú y que él personalmente es ruso y era secretario del patriarca Kirill, y lo pidió al Papa y a Kirill, y Kirill dijo que no. ¿Por qué Ucrania y Rusia? Porque sí, debemos pelear para la defensa de la libertad de la Ucrania. Debemos intentar encontrar el camino de la paz, pero solo Dios, por la intercesión de la Virgen, puede desraizar la semilla del odio que está en el corazón de los ucranianos y de los rusos. No solo de los rusos, también de los ucranianos. Y creo que es muy importante considerar que el obispo Gujak, que es ucraniano, no pidió que consagrara a Rusia sola, también a Ucrania, porque la raíz del odio está también en el corazón de los ucranianos. Eso me recuerda otro grande acontecimiento de los años pasados, cuando los obispos polacos, que tantos habían sufrido por la opresión alemana, se pidieron recíprocamente el perdón de los pecados a los alemanes, ofrecieron su perdón y pidieron el perdón de los alemanes. Es otro modo de pensar la historia. El obispo Gujak es un mío amigo. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta mientras escuchaba su charla. Cuando usted nombraba un poco esto de alguna manera la misión que tiene la Iglesia de acompañar a las nuevas generaciones y a todas las generaciones, de acompañar a la cultura,
se me venía a la cabeza la generación que nos toca como Duoc acompañar, ¿cierto? A nivel educacional, por supuesto. Que esta generación que de alguna manera está copada o a veces dominada por las redes sociales. Y en esa misma instancia, en las redes sociales, ¿cómo poder hacerlo, ¿cierto? Para que la evangelización no quede disipada o no quede como propuesta como una parte del entretenimiento que puede llegar a los jóvenes o de dispersión para ellos o de alguna manera como un poco como por el área de bienestar, más que como evangelización como tal, como testimonio que usted nombraba. ¿Cómo hacerlo para que la evangelización no termine en aquello, sino que mostrando, como usted bien decía, el testimonio verdadero del cristiano para hoy en los jóvenes? Mira, yo creo que la red hoy es el análogo de lo que era Piazza di España cuando yo era joven. Los jóvenes están en la red, hay que estar en la red, hay que hablar con ellos y hay que estar dando un testimonio, intentando hacer de la red la ocasión para un encuentro personal. No es posible ser amigos si nunca nos hemos visto, solo en la red. La red es la ocasión de un contacto, pero después hay que participar en cosas juntos. Y aquí creo que hay también una tarea particular de los jóvenes intelectuales, los jóvenes académicos. La red nos da una cantidad enorme de información, pero la gran parte de la gente no tiene el instrumento crítico para averiguar, verificar si esa información es auténtica o falsa. Hay que estar en la red con espíritu crítico. Yo estoy en una cosa en la red que se llama Quora, donde todos pueden hacer preguntas y todos pueden dar respuestas. Y sistemáticamente cada día tomo un poco de tiempo para contestar. Contestar especialmente, no contestar desde un punto de vista católico, contestar para ayudar a entender qué es el método crítico. Cuando encuentras ciertas cosas sobre la Inquisición romana o española, el problema no es de hacer la apología de la Inquisición, es dar los datos reales. ¿Millones de muertos? No. 7, 8 mil en 2 siglos. En Estados Unidos hoy los condenados a muerte cada año son, y después cada uno se hace su idea. ¿No? Hay que estar en la red y da enormes posibilidades. Ahora yo he tenido 1,5 millones de contactos. Es gente que escucha algo que no había escuchado prima. Intento algunas veces de tener relación directa, pero es una forma fundamental de apostolado de hoy. No puedes pensar de hablar con los jóvenes si no estás en la red. Sería como pensar de no ir a Piazza de España o en los lugares donde los jóvenes se encuentran. No tener miedo y aprender. Para los viejos como mí no es tan fácil. Para los jóvenes es más intuitivo. Muchas gracias, profesor, por sus reflexiones que nos acercan un poquito también al pensamiento del Papa, a las preocupaciones, inquietudes que él tiene con respecto a los jóvenes y bueno, los desafíos que también usted ha ido mencionando. Queremos agradecerle nuevamente por darse el tiempo de visitar Duoc. Aquí, bueno, nos acompañan, la mayoría son docentes, agentes pastorales, así que las reflexiones que usted nos comparte yo creo que son de mucha ayuda, ¿no? Nos dejan tareas también para lo que se viene en nuestra misión. Nuestro patrono en la sede es San José, así que queremos encomendarlo a usted, a San José, para que él guíe, bueno, lo interceda por la misión que usted cumple al servicio de la sociedad y de la iglesia. Y también como usted es cercano al Santo Padre, pues le queremos pedir que cuando tenga la oportunidad le haga llegar nuestro cariño, nuestro afecto de hijos y también el compromiso de rezar siempre por él y por la misión que tiene a cargo de la iglesia. Así que para poder terminar ya este espacio, que aunque breve yo creo que ha sido muy rico, queremos invitar a Sergio Salas, que es director de Ética y Cultura Cristiana de Duoc,
para que le pueda dar algunas palabras de agradecimiento por su visita. Bien, creo que está todo dicho, ¿no? Un gusto haber tenido a don Rocco en nuestra casa de estudios. Un hombre que se ve que tiene un largo recorrido. No sabía cuántas veces ha venido a Chile, tiene más de 40 años siguiendo toda la evolución de Chile, así que nos conoce profundamente. Es un hombre con muchos amigos, como buen italiano, come bien y toma mejor, supongo. Así que agradecerle. Roberto le va a entregar un regalo y creo que un gran aplauso para él y desearle mucho éxito. Invito a seguir su discurso en torno a la defensa de Europa, de la Europa cristiana, de la familia, temas candentes como la homosexualidad o la inmigración, temas morales que nos toca, que se están viendo en Europa, pero también estamos viendo aquí en Chile, para el cual necesitamos leer, estudiar, pensar, dialogar. Son todos temas que son importantes tener presentes. Así que, nuevamente, muchas gracias. Un nuevo aplauso, por favor. Los invito ahora a ponernos en pie para poder encomendar los frutos de este encuentro a San José, nuestro patrono. Va a aparecer, bueno, aquí ya está, lo invito, profesora, también a acompañarnos con esta oración. Salve, custodio, redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una muy buena tarde.